Hoy, en un nuevo capítulo de Así Somos, la profesora y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jimena Prado, nos enseñará todo sobre el bombardeo nuclear de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, que acaba de conmemorar 75 años. Además, la profe Jimena Prado nos enseñará cómo fue el terremoto de Valparaíso de 1906, cómo el almirante Gómez Carreño mantuvo el orden del puerto a punta de fusil y desmitificaremos si es real o no que un marino predijo dicho terremoto 10 días antes que ocurriera. Todo esto y mucho más en Así Somos. Muy buenas noches, estamos comenzando un nuevo capítulo de Día Jueves en Así Somos. Ya lo viste en el adelanto, la estás viendo a ella en pantalla justamente porque para aclarar todas nuestras dudas históricas nos acompaña nuevamente la profesora y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenida, profe Jimena Prado. ¿Cómo está, profe? Todo bien, muchas gracias. Perfecto. Profe, bienvenida. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas, porque para comenzar, Lama, Monty, Salfate, retrocederemos 75 años en la historia hasta aquel Salfate 6 de agosto en que cae la primera bomba atómica de la historia. 2 días antes, 2 días después, en realidad, de la explosión que hubo en Beirut. La dejo ahí nomás rebotando, pero simplemente atar caos. El aniversario. Exactamente, en la conmemoración de 75 años sobre una de las primeras bombas, de las 2 que se lanzaron sobre Japón, que da término a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. La primera cae sobre Hiroshima y generando este famosísimo hongo nuclear de 16 kilómetros de altura. Hasta 1 millón de grados se eleva la temperatura, asesinando de manera instantánea, desintegrando más bien a unas 70.000 personas y otras 70.000 más que con el paso de los días y las semanas van muriendo de una manera atroz. Imagínate que el mar, personas tratando de buscar refugio por el inmenso calor producto de la explosión, se metían al océano y el agua estaba hirviendo. Y decían ellos, digamos, cómo veían cómo se quemaban sus cuerpos, donde no había refugio para la inmensa temperatura. De ahí posteriormente, ¿cierto? Las famosas frases como de Oppenheimer del proyecto Manhattan, citando al Bhagavad Gita, ¿cierto? Ahí cuando hablaba con Arjuna y esta representación divina, me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Primera pregunta para usted, profesora. Esto es en 1945, ¿cierto? El día 6 de agosto, que pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero esto viene de mucho antes. ¿Cuánto tiempo antes comenzaron las pruebas y ensayos de estas bombas atómicas? Y pese a ver lo que eran capaces de destruir, aún así decidieron lanzarlas. Estupenda pregunta, y eso ahí nos remonta a la historia del desarrollo nuclear, que nosotros tendemos a pensar que es principalmente Estados Unidos, pero básicamente Estados Unidos se sube tarde a este carro, o se sube después, precisamente advertido por un grupo de científicos, entre ellos Einstein, que después podemos hacer una pequeña pausa sobre eso, y ya desde el 39, y antes del 39, se sabe. De hecho, ahí es cuando Estados Unidos, comillas, se entera, porque yo personalmente creo que lo sabía por fuentes extraoficiales o por espionaje, pero ya el 39 hay conciencia de esto y empieza el desarrollo del proyecto Manhattan el 41, ¿sí? Entonces, antecedentes tenemos y de mediano plazo. Perfecto. Pero perdón, pero tú acabas de decir, Jimena, yo no le puedo decir profe, perdón. Que antes dijeron, díganle profe, no, Jimena. Esas cosas como son. Sí, yo soy un adulto ya, no se nota, pero lo soy. No se nota. Qué bueno saberlo. Estados Unidos se sube tarde como dices tú, a esta carrera, sin embargo llega primero. O sea, parece ser que tú tenía la mejor gente de su lado, al parecer, para poder llevar una investigación de este tipo, ¿no? Sí, pero no, porque esto le va a pasar lo mismo en la Guerra Fría en varias otras competencias indirectas, y es en parte un muy buen sistema de espionaje y en parte porque algunos científicos emigran huyendo de los nazis. Entonces, en el fondo, arma un buen equipo, digamos, usando metáforas futbolísticas. Entonces, claro, tiene potencial, sí, pero además hace buenas contrataciones en el fondo. Oiga, profesora, indagando en la historia y haciendo memoria, porque claro, todo esto a uno se lo enseñan en el colegio y uno también lo va viendo después de pronto en el cine o en las series, que cada vez reflejan más la realidad, digamos.
Japón fue aliado de Estados Unidos durante la Primera Guerra. ¿Por qué entonces después en la Segunda Guerra deciden bombardear a Japón? ¿Por qué se produce ahora esa enemistad, por así decirlo? Excelente pregunta, y ahí te das cuenta cómo la geopolítica mundial no es algo establecido, sino que en el fondo se va configurando según los intereses. ¿Cómo era Japón de la época? Y esto es súper interesante analizarlo, porque en el fondo todavía estamos hablando de un imperio y de un reinado, una monarquía absolutista de carácter divina. En el fondo, traducido al español, significa que en el fondo tienen un emperador y se asume que él es el hijo del dios de ellos, o del sol. De ahí viene el tema del sol naciente. Exacto. Y entonces hay algunos analistas que plantean que en el fondo en la Primera Guerra Mundial es por un tema de conveniencia, de diagnosticar qué bando es el más poderoso, y en la Segunda Guerra Mundial con cierta afinidad con teorías raciales y otros temas ideológicos hacia la Alemania nazi. Estas son más especulaciones porque tendríamos que preguntarle a Hirohito como su pensamiento profundo y a los cancilleres, pero en el fondo sí, así el diagnóstico es que con quién me llevo mejor, y además que recuerda que tienen amistades pero de larguísima data con Rusia. De hecho, en la Primera Guerra Mundial uno de los antecedentes es la guerra entre Rusia y Japón. Entonces, en el fondo busca como aliados que estén más conformes a sus intereses, cosa que siempre se hace. Profe, no quiero, yo a diferencia de Lama sí le voy a decir profe, ¿ya? No quiero que nos escapemos de la génesis de esta bomba atómica, porque usted dijo algo que yo en mi ansiedad no podemos dejar pasar para más adelante. Habló de Albert Einstein, que uno lo conoce y lo recuerda justamente como un ser, por lo menos él se hacía llamar pacifista, y apuntaba hacia esa línea. ¿Él tuvo algo que ver con la génesis de esta bomba? ¿Estuvo metido como en una mesa redonda de la bomba atómica? ¿Por qué lo mencionó? Bueno, de nuevo la respuesta es sí, pero no. O es ambivalente. A ver, venganza. Indirectamente. Venganza. Es venganza. No. Bueno, en parte, él obviamente sabemos que es perseguido por el régimen nazi. En segundo lugar, indirectamente, por supuesto, porque sin Einstein no hay desarrollo de energía atómica. Eso estaba leyendo que en un año escribió como 5 artículos, y un tipo de verdad que aportó mucho a la ciencia. Y en segundo lugar, ya de manera como más directa, y hay que decirlo, y él se arrepintió hasta semanas antes de su muerte, escribió varias veces. Él, dicho como en términos muy escolares, le escribe una nota al profesor. Ya, se han fijado que de repente uno está en prueba, así como que le dan oiga, mira, el que está ahí, ya, eso no es que me haya pasado, pero digamos que puede suceder. Le han contado. Y él manda una carta, claro, sí, o me han llegado, eso es como suplido, y él le manda una carta al presidente Roosevelt de la época, y dice, mira, esto está pasando en Alemania, tiene potencial destructivo. Y entonces él dice, pongamos la atención a esto es de cuidado. No dice literalmente, porque está la carta disponible, es muy interesante, no dice construyan una bomba, pero tampoco dice no la construyan. Entonces, ahí donde está la ambivalencia de la deja ahí. Y es como, por eso lo decía, como que sopla, como diciéndole en términos escalar. Entonces, en el fondo, él plantea esta situación, esta preocupación, y de hecho, a propósito de esto, se conforma el proyecto Manhattan, así como ya se da cuenta, y también obviamente yo creo que ahí se pone a funcionar el aparato de espionaje y dice, sí, es real esto, es real su amenaza. Entonces, hay y hasta donde él no participó, eso sí, no participó de la construcción, pero es muy interesante porque él dice, las bombas hasta aquí son muy pesadas. Yo creo que él, como en su cálculo, porque lo que sabía era de ciencia atómica principalmente, él dice, no se pueden llevar por avión, pero pues sí pudieron. Entonces es como, no participa en la construcción, pero sí analiza la posibilidad de, eso está claro. Entonces es complicado colgarle el cartel. Sí, absolutamente. Bueno, hay que entender que igual Alemania, digamos, fue bastante desgraciado con él, sobre todo en sus primeros ensayos científicos, donde un poco le negaban a él avanzar dentro de la academia, y por eso, lo digo medio en broma, mencero, pero más broma, es que parecía casi una venganza académica, y finalmente, digamos, contra el régimen del Tercer Reich, obviamente, del cual obviamente se vio obligado a irse a Estados Unidos. Ahora, no deja de ser interesante que hasta la persona más neófita en física, producto de esta guerra nuclear, conoce la famosa ecuación en donde Einstein explica que la energía no es más que masa acelerada.
así como fuerza, digamos, ¿cierto? Tiene que ver de masa por aceleración. Él dice la energía está representada por generar alguna forma, algún tipo de reacción en cadena que libere en tan poco espacio una explosión que prácticamente simule como en la teoría de la creación del universo. Y de ahí Oppenheimer lo que decía en su cita del canto épico hindú del Bhagavad Gita, que está dentro del Mahabharata. Ahora, mira, mi pregunta es la siguiente, profe. Acá quiero meterme en el término, en el asunto moral, ético de un ser humano, que la guerra hasta entonces estaba confinada, por así decirlo, a lo que una bomba clásica podía hacerle daño a un hogar, a una casa, ¿cierto? O con un soldado con un fusil de matar por la cantidad de balas que tenía a su haber. Pero el 16 de julio, menos de un mes antes del lanzamiento de Little Boy, que fue el nombre de la primera bomba, ¿cierto?, sobre Hiroshima, se detonó la primera prueba que se llamaba, obviamente, la bomba Trinity, que en el estado de Nuevo México. Y ahí ellos vieron lo que estas bombas atómicas podían hacer, y en aquel caso, en aquel ejercicio, se lanzaron ni más ni menos la detonación de 19.000 toneladas de trinitrotolueno o TNT. La onda de choque se sintió a 160 kilómetros, o sea, mucho más que de aquí a Viña del Mar, el impacto que esto generó en medio del desierto. ¿Cómo era, en funciones de ética, profe, el hecho de ver claramente acabamos de crear la bomba más poderosa que jamás ha generado el hombre, con esto vamos a terminar la guerra, pero aún así no lanzaron una, sino que a los pocos días lanzaron otra en Nagasaki? Y la verdad es, psicológicamente, ¿qué pasa con las reglas de la guerra frente a algo tan inmensa y asquerosamente destructivo como esto? Es un poco lo que te comenté fuera de que en el fondo el siglo XX es el siglo de la crisis de la razón. De hecho, por algo después en el 48 ya queda evidentemente claro que la buena voluntad no basta para resolver conflictos, que lo pragmático, el pragmatismo tiene que regularse. ¿Te fijas? Entonces, en la historiografía, de hecho, está leyendo, hay un compilado de razones a favor y en contra de esto. Entonces, claro, depende del bando que tú leas, es como lo va a presentar. A favor del bombardeo estaba, de hecho, que, ¿te acuerdas los kamikazes? Que Japón no estaba dispuesto a la rendición, ya, o sea, era una potencia. ¿Te acuerdas también lo de Pearl Harbor? O sea, como que están así a todas, como listos a atacar. Entonces, ese es un argumento como a favor. Yo lo discuto bastante, ¿no? Como usted ya algo conocen de mi pensamiento, me parece que no es necesario. En segundo lugar, pensar que era una monarquía absoluta, entonces aquí van todos y no te preguntan la situación, pero efectivamente está este descargo que nosotros podemos decir que sí sabían, en el fondo no es como, tiene una bomba, se murió tanta gente, imposible. De hecho, yo estaba leyendo uno de los datos que como la explosión nuclear se elevó 16 kilómetros a la atmósfera, eso es demasiado. Es como, estaba buscando, es de Valparaíso a Concón, en línea recta. Eso mide, es solo la explosión hacia arriba del hongo. Entonces, no podemos saberlo. Ahora, efectivamente sí, lo que se argumentó es que el efecto psicológico, así, pum, el combo bien pegado. Pero ¿por qué viene el segundo? Entonces ahí donde en las negociaciones le dan un ultimátum, es que ahí, ¿sabes qué? Hay un tema muy guerra fría en esto. En el fondo Estados Unidos dice, Matanga, perdón, citando al sabio Chavo del Ocho, Matanga dijo la changa, me adelanto a la Unión Soviética que quería hacer un pacto con Japón o negociar, y dice, esta es mía y la voy a usar. Entonces, de hecho la segunda bomba es más poderosa que la primera. Entonces como sospechosa la cosa. Claro, de hecho una de plutonio y la otra de uranio, entonces como que ahí yo creo que le entró la maldad, pero es mala, y hay todo un tema, y por eso entre la historiografía de las mentalidades se habla de la crisis de la idea de progreso, la idea de progreso del siglo XIX, que dice que vamos a alcanzar el bien, la felicidad, la realización a través del uso de la razón, y de hecho a través de la bomba atómica los campos de concentración eran perfectamente racionales, muy organizados. Entonces ahí viene todo el tema de la crisis de la modernidad y como cosas técnicas, pero en el fondo es como que la ciencia sin ética y sin acordarnos de los seres humanos es una cosa difícil de dominar. Claro, pero sí, pero está bien, pero a ver, hay un detalle. A mí me parece, más allá de lo que comentaba antes de Einstein, hay muchas cosas que se crean para un bien y terminan ocupándose para un mal. O sea, claro, eso va a pasar siempre. Siempre hay gente buena y gente mala. Depende de la intención de cada uno que la tome. Como la vacuna, por ahí. Pero respecto al tema de la bomba atómica, a mí me parece que lo que hizo Estados Unidos fue sentar las bases hasta lo que tenemos hoy día. Hoy día lo que vivimos con Corea del Norte o muchas cosas más son consecuencias directamente de que Estados Unidos invitó al resto a armarse nuclearmente
para en el fondo poder igualarse con él y decirle como ya estamos iguales, así que no me podía hacer nada. Entonces, creo que la consecuencia en los 75 años que han ocurrido desde que ocurrió lo de bombardeo en Japón, me parece que la estamos viendo hasta el día de hoy. ¿O me equivoco? De hecho, es una estrategia de usar el primer uso espectacular, en el fondo como demostrar la fuerza, sacar al tiro el blim blim, todo el arsenal, así como mostrarlo inmediatamente. Claro. El problema es que, de hecho, Einstein decía, estoy arrepentido de abrir esta caja de Pandora. Entonces, todos los que conocemos la mitología griega sabemos que se abrieron todos los males, siendo, de hecho, la esperanza era un mal, según los griegos, pero bueno, ese es otro detalle. Pero en el fondo es como en qué medida la ciencia necesita estas cortapisas éticas, porque al final el átomo no tiene la culpa, es la gente la que lo ocupaba para esto, cosa que suena muy ridículo, pero en el fondo también está en qué medida la guerra justifica cosas que no necesariamente son justificables, y por eso en el 48 o sea, hay una urgencia tremenda por firmar en la declaración. Claro, y como bien decía Einstein, esa caja de Pandora que él dijo haber abierto y que se lamentaba tanto, es una caja de Pandora que sigue abierta hasta el día de hoy. Basta con ver la situación que está viviendo Corea del Norte. Ahora, a mí lo que siempre me ha llamado la atención, porque es imposible dejar de lado todo el tema humano que conllevó esta mega destrucción, que tiene que ver con los hibakucha, que son los afectados por las bombas. De hecho, hasta el día de hoy hay muchos sobrevivientes, creo que son como alrededor de 140.000 personas que hoy tienen entre 80 y 90 años, que en ese entonces tuvieron la dicha de poder seguir con vida, pero ellos a través de sus años han sido tremendamente castigados por haber quedado con vida. O sea, una cuestión súper loca de ellos siempre dicen en sus declaraciones, en las entrevistas que dan, que siempre han sido discriminados, por ejemplo, para encontrar trabajo, porque les ven sus quemaduras, les ven los queloides, muchos han tenido que sobrellevar difíciles enfermedades, por ejemplo, no se han podido casar, porque todo el mundo le hace la cruz. Es como, tú eres un ente reactivo, me puedes contagiar, me puedes pegar algo que le puedo traspasar a mi descendencia. Entonces, han sido personas que han vivido también con mucha culpa de haber quedado vivos y haber visto morir a todos sus familiares, por ejemplo, haber trabajado desde muy niños porque quedaron solos. Entonces, es una realidad súper, súper brutal, y yo no sé, profe, si usted nos puede contar cómo se logra reconstruir de alguna manera Japón, porque también Japón hoy día es un país ejemplar. O sea, uno dice, con tremenda catástrofe lograron salir adelante y dan lecciones en hartas cosas. Entonces, ¿cómo logra salir adelante la sociedad? Y si tienes algún antecedente de los sobrevivientes de aquella época, que también sería interesante saber, comentarlo. Sí, genial. Es que eso, como que, ¿sabes lo que me pasa en general con los temas bélicos? Que no olvidamos que al final del día estamos hablando de vidas humanas. Y de hecho, esto es lo típico que analizamos también en segundo medio cuando vemos este tema. Si tú comparas el arsenal nuclear de la Guerra Fría, podíamos destruir la guerra 5 veces. Hiroshima y Nagasaki eran nada. Hay un gráfico muy potente sobre eso. Entonces, como bien tétrico el tema. ¿Sabías tú que hay un doble sobreviviente de los bombardeos? Yo obviamente no hablo japonés. ¿En serio? Tsutsutomu Yamaguchi, que estaba en Hiroshima, pero era de Nagasaki, entonces sobrevive al primer bombardeo y va a su ciudad natal. Le toca. ¡Ay, loco! Claro. No, pero... No, sí, 3 días después... voy a ver qué pasó con mi ciudad. Así como, no, qué terrible. De hecho, sí, la discriminación es súper potente. Bueno, él murió de cáncer precisamente en 2010, no tanto. Entonces, es que también tiene un tema como de traumas de guerra en el fondo. Y ahí como ya nos metemos como un poco más al terreno psicológico. Pero en el fondo es que era un imperio. Es que, de nuevo, saquémonos, como lo decíamos la otra vez, saquémonos al siglo XXI, vamos al siglo XX y hacia atrás. Y aquí Salfate sabe un poco más. Sabemos que Japón pasa de la deuda feudal, con todo el tema de los caballeros, claro. Sí, de ahí pasa a ser algo así como una colonia, porque ahí es un protectorado técnicamente, ahí hay como tecnicismos más chicos, pero de fondo tiene cierta relación con Gran Bretaña, Inglaterra, y pasa rápidamente la industrialización. Entonces tiene mucho orgullo de esto, y como que en el barrio era como, mira, mira. Entonces son bombardeados, pero de una manera terrible. Hay unas imágenes pero impresionantes, y desmoraliza a su población. Pero quedan desmoralizadísimos. Y aparte que el trauma, imagínate, bueno, después vamos a enrocarlo con otro tema, cómo se transmite este conocimiento histórico, esta vivencia. Tú tienes dos opciones: o te dejas morir, o echar a morir, o
figurativamente por supuesto, o te rearmas, que es un poco lo que le pasa al porteño, a Valparaíso, luego del terremoto que ahí vamos a comentar. Entonces, la ética que ellos van a cultivar es nos rearticulamos. Además que dentro de las sanciones está precisamente no invertir tanto gasto en lo militar. Entonces, paradójicamente, los peores crisis son una época de reinvención. Entonces ahí ellos se enfocan en la tecnología que sabemos que van en la punta de lanza. Entonces, claro. Pero sí, el tema de los Ibacucha es un temón, porque en el fondo es como, literalmente son como radiactivos y súper discriminados, lo cual no tienen la culpa, nadie pide eso. No, claro que no. Es como te culpo por estar vivo, es una cosa muy fea, muy dolorosa. En un lugar que no escogiste. Claro, para agregarle un dato nomás con respecto a eso, hay que entender que estamos hablando de culturas muy distintas y así como venerables, honorables, digamos, y con todos los miles de años de diferencias que no tiene la cultura japonesa, ellos tienen otros rollos que para nosotros insospechados. Y Japón tiene problemas con las personas con defectos físicos. Las consideran que vienen con algo. Entonces, si vienen con quemadura y todo, más allá del hecho histórico, es que son personas que vienen con desperfectos. Son rollos culturales, digamos, que se mantienen hasta el día de hoy, que problemáticas y que a nosotros nos cuesta entender, porque es otra realidad. Estamos haciendo Así Somos a días de la conmemoración de los 75 años justamente del lanzamiento de la primera bomba atómica de la historia, y nos acompaña la profesora Jimena Prado. Ella es, por supuesto, profesora y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y estamos haciendo Así Somos. Tú puedes comentar en las redes sociales con Historia en AS y comentas, pones tus dudas, tus inquietudes. Profe Jimé, usted hablaba hace un rato con la pregunta de Lama, hablaba de la espectacularidad que generaba justamente el lanzamiento de esta bomba y lo que podía llevar a efectos posteriores, no solamente con el tema de las personas que iban a morir, sino que con el mensaje político que se está enviando de alguna forma. Bajo esa lógica, ¿existe algún estudio o alguna certeza o sabemos por qué se escoge justamente estas ciudades para hacer caer estas dos bombas? ¿Hay alguna lógica en cuanto a la población, en cuanto a que estas ciudades eran más importantes en la transacción económica, etcétera? Porque estaba leyendo y me encontré con algunos artículos que decían que en algún minuto la ciudad de Kokura era una de las ciudades en las que iba a caer justamente la bomba que posteriormente, la segunda bomba, pero que por algún motivo esa ciudad se salvó. ¿Sabemos la lógica para escoger ciudades y por qué se salvó Kokura, profe? Que después igual desapareció. Sí, de hecho, está leyendo también que en Japón se habla de la suerte de Kokura, así como, sí, es como un dicho. Sí, es como un refrán ahí que ellos tienen, como hacerse la América. Es como en el fondo. Uy, si todo tiene. Ya, pero otro día hablamos de eso. En octubre hablamos de eso. Bueno, el punto es el siguiente. Recuerda que estamos hablando de potencias, ¿sí? Estamos en una guerra mundial y entonces están pensando estratégicamente. Recuerda qué es lo que está pasando entre medio. Ojo con esto. Los nazis están haciendo pedazos con la Blitzkrieg, ¿no es cierto? Ahí en Londres. Es como la tendencia bombardear e incendiar las ciudades. Y eso ya había sucedido en Tokio, que habían hecho estos bombardeos con graves incendios. O sea, es que la guerra es algo terrible. Pero, de nuevo, ahí viene como el tema de la justificación, no se rendían. Y de hecho, si tú googleas Guerra del Pacífico, te van a salir dos términos. Uno, esta de la Segunda Guerra Mundial, y la nuestra, la del siglo XIX de Chile. Entonces, estaba, algunos depende de la historia, pero en el fondo está álgido el problema, está complicadísimo y como que también está medio desgastada ya la fuerza. Sabemos que de nuevo se alarga más de lo que esperaban. ¿Y por qué Hiroshima y Nagasaki y no Kokura, por ejemplo? Porque ambas eran ciudades industriales y una de ellas, la primera por supuesto, tenía más presencia militar, aun cuando hay otros cálculos que lo desmienten, que dicen que no es tanto. Es que mira, en historia, hacer historia contemporánea es súper complicado porque no se liberan documentos. En fondo tú tienes los testigos, pero lo ideal para historiografiar un proceso es de 50 años o más, porque todavía como hay archivos velados, hay intereses, hay discursos, entonces es complicado, siempre vamos a tener que hacer los contrapuntos, pero el punto central del asunto, ¿por qué las escogen a las dos? Es porque Kioto ya la habían bombardeado, entonces ya estaba bastante destruida. En segundo, porque eran ciudades más pobladas. Tercero, porque eran militares. ¿Y por qué no Kokura? Hay dos versiones. Uno dicen porque venía enfrente mal tiempo.
entonces se podía llevar aún más lejos la radiación, pues ya sabían que era terrible la radiación. Y otra versión que encontré por ahí es que de alguna manera se filtra y empiezan a hacer incendios con carbón, entonces quita mucho la visibilidad. Esa es una que hoy, la verdad, que todas me hacen sentido. Perfecto. Entonces, y hay otra razón que le encontré último de macabra, que eligieron exprofeso, ya, pero que no, de verdad, mal. Como que y esto estaba como bien calculadísimo, por eso la crisis de la razón. Eligieron no bombardear a Hiroshima, Nagasaki y Kokura, así como para dejarla lista para ver cómo actúa la bomba. Y como, ¿qué pasa? Así como estudio de caso. Para tener un conteo real de alguna forma. Sí, como la maqueta lista, así como que tú hagas la maqueta perfecta y después decir, la raza, así como un experimento. Que igual, qué macabro. Como te digo, me falí. Sí, tiene bastante sentido, la verdad, para la mentalidad. Me hace mucho sentido eso. Sí, pero como te digo, o sea, todavía nos faltan algunos años para poder historiografiar de manera más completa, pero sí, entendiendo la mentalidad de eso, hace sentido. Dígame, estimado, disculpe. Profe, le agrego un datito para su enorme bibliografía y conocimiento que tiene. Entre los directores que he podido entrevistar por mi carrera como crítico de cine, uno fue Hayao Miyazaki, el gran director de animaciones como Totoro, El viaje de Chihiro y todo lo demás. Y él tenía una muy buena vida durante la Segunda Guerra Mundial porque su padre y su familia trabajaban haciendo aviones cero que utilizaban los kamikazes. Y él me comentaba que en Hiroshima tenían divididas las fábricas de estos aviones en distintas partes y parte de los sistemas de propulsión de esos aviones lo hacían en Hiroshima, y según su versión me decía que en parte los pueden haber atacado por eso. La familia de él eran parte de los constructores de estos aviones. Así que ahí tiene un dato de primera mano del gran ganador del Oscar y el Oso Berlín, Hayao Miyazaki. Oye, disculpa mi ignorancia, pero yo alguna vez lo vimos en clase y es como media lenta. ¿Te acuerdas de la tumba de las luciérnagas que cuenta como este proceso? Exacto, es de su socio, Isao Takahata. Exacto. Tuve la oportunidad de estar con sus ayudantes en Japón y me contaban sobre el proceso de esa película en particular. Así. Es que esa película lo retrata tan poéticamente porque este es un tema atroz, así, pero mal, y es una belleza. No sé si lo volvería a ver en clase porque es como no fracasé un poco cuando lo hice, pero sí, no, un poco lenta, pero es tremendo documental, es fascinante, porque en el fondo también estamos hablando de otra mentalidad y otra época. Entonces, como ponerse en los zapatos de alguien que vivió eso es impresionante. Tiene toda la razón. Profesora, ahora, cuando nosotros entendemos el tremendo fenómeno y el paradigma, el cambio de paradigma que generó la bomba atómica, la verdad es que con el paso del tiempo, como que la gente le ha ido perdiendo el miedo a la atrocidad que esto convoca. Un miedo que volvió a florecer después de varias décadas, cuando esta explosión que hubo en Beirut, que dejó una especie de hongo, y todos dijeron, ¿qué es eso? Una pequeña bomba atómica, que fue los primeros anuncios que se daban cuando uno veía estas imágenes que comenzaban a circular por internet. El caso es lo siguiente, tenemos un titular, profe, esta vez del Confidencial.com, que dice, de Hiroshima a Corea del Norte, ¿qué se sabe y qué no de las explosiones nucleares? Porque pareciera que esto fue un tema olvidado y que las bombas atómicas son solamente herramientas disuasivas para que nunca llegue a haber un ataque entre ciertos países, pero que hasta el día de hoy no está claro quién tiene poderío nuclear y quién no, y lo peor de todo es quizás cuándo puede que llegue algún soberano lo suficientemente loco que quiera pasar a la historia y decida apretar el famoso botón y reinicie una guerra mundial. ¿Será posible que podamos vivir un escenario semejante alguna vez? O como decía Einstein, que no sé cómo hacer la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser a palo. Así porque no va a quedar nada si hay una tercera guerra mundial. entre las cucarachas, que se supone que sobreviven. Claro, no, es un tema, es como... Es que me recuerda como las conversaciones que uno tiene en la sala de clases, porque en el fondo dentro, y aquí tenemos que retroceder un poquito más a la Guerra Fría, o sea que había muchas competencias y una de esas era la carrera atómica. Ahí está la famosa crisis de los misiles y de ahí viene el Tratado de No Proliferación. Pero la duda que quedó, y en eso, ¿te acuerdas que incluso hay una canción de los prisioneros, los más viejitos? Sabemos, por supuesto. Rojo, cantemos Claro, por los ochenteros, yo me acuerdo, yo crecí, ¿y te acuerdas esa escena de Terminator? Yo me acuerdo cuando era menor.
Prohibida Casa el miedo a la tercera. Perdón. Como el tema de la destrucción. Entonces, claro, ¿qué pasa? Sí. Cuando pasas por hechos traumáticos, generalmente lo que quieres hacer es borrar eso. Entonces, y lo que te recuerdo. Entonces, ahí es donde es súper entretenido cuando tú a los niños de segundo medio que no nacieron en esta época de la Guerra Fría y otros procesos, te cuentan, oye, sí, y se supone que se comprometieron a destruir la arsenal nuclear. Pero nada te asegura, porque ahí vienen los temas de la guerra indirecta, entonces ahí es donde todos empiezan a abrir los ojos y dices, pero ¿y dónde están esas armas? Bueno, habían aliado. Entonces es bien, es como, se acabó, pero no se acabó, porque en el fondo hay otros países que empezaron programas atómicos. Usted sabe que hasta Chile tiene su central nuclear y todos dicen, no te faltan. Y yo le decía, ay, no se trabaja el sentido, pero no, Sí. no es un reactor. Entonces, hasta la línea muy delgada entre el uso científico y el uso como con tentación de maligno, porque el potencial Estado siempre está. Y de repente igual como que se sientan algunos gobiernos pues, de usarlo para disuadir. Claro, a eso quería ir. Usted, a opinión personal, Jimena, ¿tú crees que hay mayor tensión nuclear en el final de la Segunda Guerra Mundial y cuando se empiezan a armar el resto de los países o actualmente? Que pareciera que sí hay o hubo al menos una pequeña tensión nuclear, al menos entre Kim Jong-un y Trump, claro. ¿Te parece que es así? Sí, igual. Es que, mira, ahora todos los conflictos son más suaves en la presentación del hecho. Entonces, como, sí, tenemos, pero ahí no, porque una de las cosas que aprendieron es como a espiarse, y como ocultar la información y de repente mostrarla. Eso es una lamentable aprendizaje que ves como en el golpe de sorpresa. Sí, hay arsenal. Lo que pasa es que lo sabemos, pero no lo sabemos. De hecho, tú sabes que en Internet surge la Guerra Fría para intercambiar datos entre científicos que eventualmente están generando armamento. Entonces, la industria existe, ahora está como catalogada como de energía relativamente, ahí donde viene. Ya, ahí vienen disquisiciones tecnológicas, filosóficas intensas, pero de que existe, pero está menos conocido. Ese es el tema. Claro. Lamentable. No, y eso es lo que está alarmando mucho al mundo, que efectivamente pareciera haber harto potencial nuclear y esa información no se ha dado a conocer. De hecho, nosotros lo hemos comentado varias veces cuando hemos hablado de Corea del Norte, que nada se sabe de ese país, y lo poco que se sabe es que los ensayos nucleares que vienen haciendo desde el 2006 han funcionado súper bien, y ese es el miedo que tiene el resto del mundo, porque hay otros países que han hecho ensayos nucleares y no les han salido tan bien como a Corea del Norte. Y aquí lo quiero vincular a algo que no me deja llamar la atención, porque usted hablaba, profesora, del uranio. El uranio sabemos que hoy es el elemento, el uranio enriquecido, con el que se fabrican las armas nucleares. De hecho, entiendo que ni siquiera necesitarían un reactor. Entonces, es una materia prima muy potente que estaría generándolo como productor Irán. De acá yo hago un link inmediato, porque también se sabe que Corea del Norte, y hablando de este ocultamiento y estas platas que se mueven medias por debajo, se habla mucho y hay una teoría de que en Corea del Norte existiría la Oficina 39, ¿ya? Que es como bien enigmática porque supuestamente es una organización secreta para poder conseguir plata para el líder norcoreano, o sea, para Kim Jong-un, no para el pueblo. Entonces, a través de esa oficina, Corea del Norte le vendería armas a Irán, y a cambio, parece que el trueque es Irán poner este uranio enriquecido para que Corea del Norte pudiera hacer sus armas nucleares. Entonces, mientras exista el potencial de arma nuclear, es porque hay un proveedor que anda dando vuelta con el material inicial. ¿Qué se sabe de eso, profesora? Porque esto, lo que acabo de comentar, es como muy a modo de teoría casi que conspirativa, porque, como le digo, no hay mucha información al respecto, y la que hay no sabemos si también está como tendenciada. Ay, espéreme, profe. Ya. Antes de continuar, tenemos que contarle al mundo que definitivamente existe una lista incompleta de países que han declarado su arsenal nuclear y otros que se sospecha porque no quieren firmar estos tratados o porque sencillamente el espionaje ha dado claramente un proceso de identificación de que algunas naciones, para callado, sin participar en convención alguna, tendrían armamento atómico, y si es que se reservan el derecho de cualquier comentario, guardo silencio por la enmienda, finalmente es porque quizás dicen que quizás son los países que estarían más dispuestos a utilizarlo en caso de que se vieran atacados. Esa lista incompleta más o menos la tenemos.
porque queremos conversar con la profe, con nuestro querido panel y con ustedes allá en la casa, cuáles son las naciones que han declarado su armamento nuclear y de quienes se sospecha que tienen pero toneladas y toneladas de bombas atómicas, pero se están haciendo los cuchos para saber a quién hay que temer, a dónde hay que ir de vacaciones, dónde no. Bueno, ya esa cosa en realidad a ningún lado. A la vuelta de esta breve pausa comercial, hoy día con la profe. Toda la verdad al regreso. Toda. Estamos con nuestra profesora Jimena nuevamente, Jimena Prado, hablando de lo que ha sido este proceso de la nuclearización desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Salfate, antes de irnos a la pausa, tú nos contabas precisamente eso, qué países confirman y cuáles no quieren ni confirmar ni desmentir que todavía tienen arsenal nuclear. De hecho, Monty, el mundo actualmente con respecto a este tema está dividido en los países que reconocen su armamento nuclear y aquellos que no. Y cuando digo que no, ahí queda como un espacio de duda si es que no quieren decir porque efectivamente lo tienen, que parece ser lo más lógico, o porque quizás es simplemente una estrategia comunicacional para que no los molesten y se espere que se instale la idea que ellos también tienen poderío con esta capacidad de destrucción masiva. Ahora, oficialmente, los países que más tienen bombas nucleares son 5. A los que están en la cabeza son Estados Unidos, a no dudar, y Rusia. Pero ojo, también China, que desarrolló la bomba atómica en el 64 y después en el 67 la termonuclear aún más destructiva. Francia también, que muchas de sus pruebas la hizo en el mar y sus consecuencias, digamos, en el mundo lo estamos viviendo entre el 60 y el 68, y por supuesto también Reino Unido. Ahora, Israel, que se habló mucho con el tema de Beirut y todo lo demás, pero ahí están, digamos, las dos naciones así lavándose las manos, no lo confirma ni lo desmiente. Ahora, hablando a calzón quitado y dada la amistad, digamos, férrea que tiene con Estados Unidos, o algunos dicen que podrían tener entre 50 y 100 cabezas nucleares operativas que pueden haber sido pasadas por Estados Unidos o desarrolladas por ellos mismos. Y también estaría, no del todo reconocido, pero así como en la cantidad al menos, India y Pakistán. Y Pakistán ha tenido harta problemática porque en sus pruebas obviamente ha dejado a muchas personas con problemas de radioactividad, deformidades, en las generaciones. Ahora, ya está más o menos ese es el mapa. El problema, profe, es Corea del Norte, porque, digámoslo, las bombas atómicas parece que están hechas para no ser usadas, pero podríamos llegar a pensar de que alguien como Kim Jong-un o su hermana estarían dispuestos, si se ven demasiado encerrados o en una crisis que ya no da para más, y esto que les gusta inventar guerras que nunca existieron, que ocupen finalmente el armamento nuclear que poseen. ¿Qué tan posible es eso? Mira, Corea del Norte es uno de los campeones de la propaganda. En cuanto a estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, hay que decirlo, heredó mucho de la Guerra Fría. También ante este fenómeno, uno igual, yo en eso tomo un pie atrás, ¿te fijas? Me llama mucho la atención este ejercicio de las teorías conspirativas, pero en el fondo como para analizarlo y para como señal, porque en el fondo de repente si yo anuncio tanto, yo como que me entra la duda, es como por un tema de naturaleza personal, ¿sí? ¿Ya te fijas? Perro que ladra no muerde. Claro. Básicamente, sí. Entonces, porque también han habido otras que, ¿te acuerdas que hubo un ensayo que lo dijeron con bombo y platillo y que después se supo que no resultó, como marca Acme? Entonces, ahí está complicado, pero en el fondo, porque igual es un país en crisis, pues. Entonces los que viven bien son la cúpula del partido, pero tampoco les da, y también les genera como una fuga con otras cosas tecnológicas y de capital. Entonces ahí como que yo tomaría cierta distancia, sí, a preocupación todo el rato, y eso es una de las cosas que como que se mal aprendió en la Guerra Fría, no mostrar todo el arsenal que tienen, no transparentarlo. Eso es lo que a mí me preocupa, porque sí lo dicen, y que probablemente es más o peor de lo que sí tienen, o menos, que sería lo ideal. Entonces, pero eso de nuevo el problema de hacer historia contemporánea, y por eso yo estudio historia, porque ahí sí tengo certeza, y analistas políticos van siempre en este terreno especulativo, poco claro, y como muy a la espera de que pase el suceso que estamos explicando. Y eso es atroz, porque ya tenemos demasiada incertidumbre para agregar esto. Así que dejemos hasta ahí para que la gente no sigamos contribuyendo al insomnio en este país.
Profe, Muy bien. desde la ignorancia en el tema, yo sé muy poco de estas cosas de armamento nuclear y todo eso. No existe o no tendría que existir una especie de organización a nivel mundial, no sé, se imagina una ONU, una OMS, pero que funcionen y que regulen efectivamente el armamento que tienen distintos países, porque como usted decía, como Salfate decía, o sea, por un lado, yo puedo tener el patio de atrás de mi país lleno de armas escondido y claro, puedo anunciar públicamente, oye, tengo todo esto como para que ningún país venga a enfrentarse conmigo porque les va a dar miedo. Estoy anunciando que tengo un perro feroz al frente de mi casa y lo está protegiendo, pero también puedo estar súper calladito para después ir, tirar la bomba e invadir otros países. No tendría que existir o existe una organización a nivel mundial que regulara todo esto. Existen tratados, y hartos tratados, la verdad, pero de nuevo usted puede proponer muchas cosas, pero hace pocas. Entonces, en teoría hay acuerdos de no proliferación y hay un concepto clásico cuando uno enseña la Guerra Fría que es el MAD o destrucción mutua asegurada. En el fondo se renunció supuestamente a esa política de manera explícita, pero implícitamente la verdad que no dejó de correr mucho el concepto. El tema de yo tengo más, así como mostrarse el armamento, como muy de red social, así lucir lo que tengo. Entonces, sí. Es como el bling bling. ¿No? Sí, como el reguetito negro con joya. Este es mi bling bling detonado atómico radioactivo. Claro, de hecho, o sea, bien claro, entonces ¿para qué? Sí, muy sencillo y muy quizás desastroso para la academia, pero es que así entonces son lógicas que si usted me pregunta, yo en ese sentido Japón gana mucho más con la tecnología, o qué mejor medio de espionaje que TikTok, que se meta a las casas de los ciudadanos. Yo creo que eso sí que funciona. Muy bien, profe, que lo diga, sí. que se sepa. Dígalo, no lo use. No, y ya vamos a hablar de eso en un próximo capítulo, así que atención. Bueno, esperemos también, pues que como dice Michael, la ONU de alguna vez haga su trabajo, porque ellos... una organización que funcione. Perfecto. Pero ellos tienen un consejo de seguridad, que de hecho ellos tienen un régimen de sanciones que tiene que ver con sanciones económicas, con comerciales. De hecho también ponen ahí, han hecho embargos de armas. Entonces obviamente que esta organización, que su misión finalmente es proteger los derechos humanos y detener este armamento nuclear y también ponerle freno al terrorismo, actúe como corresponde, es lo que todos esperamos, porque si no, imagínate, ya los países están dejando de creer en sus instituciones locales. Imagínate cuando ya el mundo empieza a desconfiar a tal nivel de las instituciones mundiales, ¿cierto? Y ahí es donde es súper peligroso este discurso, la OMS está financiada por, oiga, colabore, si entre todos funcionamos mejor que aislados y compitiendo. Ay, bueno. Usted sabe cómo es. Profe, pero a ver, quiero que pasemos a un tema que ya tú sabes, que teníamos anunciado y donde usted es experta, y aquí la verdad usted que necesito que derribe mito y que me explique quiénes son los personajes principales, porque este próximo domingo se conmemoran 114 años del terremoto de Valparaíso de 1906, uno de los más devastadores que ha sufrido nuestro país. Y ay. Mire, yo estoy con usted de que apoyemos no más al insomnio, pero el titular de La Tercera dice así: ¿qué voy a hacer? El desconocido último mega terremoto de la zona central, expertos advierten que se repetirá. La dejo ya, ahí. pero espérate un poco. Es como se repetirá, ¿no? De acá hasta antes que se acabe la vida en el planeta. Es como, es obvio que se va a repetir en algún minuto, ¿no? Pero tiene un Pero ya superaron el ciclo de 100. No, pero es terrible. Hoy día tembló varias veces acá en Valparaíso. Es como, no diga nada. Entonces sabían. Es verdad. Sí, esto no es necesario estos efectos especiales. No solo el jefe, profe, que 834 fue un temblor y efectivamente Lama lo dice, claro, uno ve estos titulares Salfa y dice, claro, en algún momento es como, va a llover muy fuerte en algún momento de la vida, pero acá hay dos elementos que se repiten, o sea, un elemento que ya superó el ciclo de los 100 años, Salfate como redondito, que ahí es donde uno empieza a activitar y geólogos ya han expresado que efectivamente no estaríamos tan lejos de que se llegue a repetir en algún momento eso, maestro. Absolutamente, Michael. De hecho, nosotros hemos tenido expertos en la materia también sentados, digamos, al lado nuestro, que han explicado que sin ánimo de alarmar hay que entender de que es bueno saber en el piso en donde estamos instalados
y así como nosotros por acá tenemos el peligro de la falla de San Ramón, en el caso de Valparaíso es inevitable que vuelva a ocurrir y ya están ciertas condiciones necesarias para que se genere. Ahora, como los tiempos geológicos, digamos, son a paso de tortuga, esto puede pasar desde ahora hasta 50 años más, pero decían que no era mucho más allá en todo caso, así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Ahora, para entender, queremos de alguna manera hacer una infografía, profe, de los personajes que aquí participaron. Mira, parte de la época se hablaba lo siguiente: fue un terremoto más grande de lo que pensábamos. Como entonces Valparaíso no estaba tan ocupado como ahora, la destrucción no fue mayor y fue principalmente material. En 1730 había bodegas, no era una ciudad propiamente tal, sino más bien un lugar donde estaban encerrando todos los comerciantes sus productos que vienen en Santiago. Viña del Mar prácticamente no existía. Entonces, ahora esto sí hizo que se cayeran abajo algunas toneladas de trigo que estaban listos para irse a Perú. Entonces, aquí es cuando yo quiero que diga lo siguiente, porque un terremoto, los chilenos, yo no sé si todo el mundo, pero los chilenos se portan mal después, cuando empieza a haber escasez, empiezan los saqueos, empiezan, digamos, algunos a tirarle las manos a los vecinos, y aquí es donde entra el almirante Gómez Carreño, conocido como el Sheriff, que controló Valparaíso a punta de fusil tras el terremoto de 1906, como lo coloca el titular también de La Tercera. ¿Quién es este caballero y qué fue lo que hizo, profe? Oye, pero podemos retroceder un poquito, ¿no? Para contar un poco de favor, sí, pues, dele. Obvio. Tengo muchos comentarios que Es que igual dijo algunas falacias como el terremoto de 1730. A ver, digamos una cosa clara. ¿Sí? Valparaíso es muy acontecido. Usted sabe que anteriormente, que los rebautizaron como Valle del Paraíso, era Alimapu, la tierra de los incendios. Ahí tenemos como cierto antecedente. Y para cuando ocurre ese terremoto que usted citaba, no era tan poco ocupado. Lo que pasa es que sí, efectivamente, tenía esta vocación de puerto de almacenaje. Historia para primero y segundo medio. Recuerde que estaba Manuel Rengifo, que construyó los almacenes fiscales, que algún día pueden turistearlo, y todavía están, y son muy firmes. De hecho, los tuvieron que demoler cuando modernizaron el puerto. O sea, se hacían las cosas de otra manera, además sabiendo que era muy sísmico. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en el Valparaíso en 1906? Es que ahí es donde es muy entretenido para entender por qué el señor Gómez Carreño se puso tan intenso. Ustedes son más viajados que yo. Entonces, Valparaíso era la Nueva York del Pacífico. Yo conozco Valparaíso, básicamente. Mira. Y he visto. ¿Y qué pasó? De Nueva York. O sea, Cosmopolita. Que terremoteó, que ese es el problema, porque el terremoto marca y la construcción del canal de Panamá marcan el declive de Valparaíso, porque llegan los primeros migrantes. De hecho, acá empiezan los primeros bancos, las primeras compañías de seguros, colegios privados, y así una larga lista. Íbamos, pero así viento un poco. Recuerda que estaba fluyendo el negocio de las salitreras, del guano, y era el paso obligado por sobre los puertos del sur, donde sí o sí tenían que llegar los barcos que sobrevivieron al paso del Cabo de Horno. Insisto, todavía no estaba el canal de Panamá. Entonces, o sea, era topísimo. De hecho, por ahí dicen que era más top que Santiago, como que Santiago estaba out, así muy mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese Valparaíso y otra, el Cerro Alegre. Aguanta el Cinsano. Y el J. Cruz. Sí, aguanta muchas cosas, muy entretenido. Entonces, el punto es el siguiente. Y el otro contexto es que recuerda que Chile se estaba preparando, en esa época era más lento, para el primer centenario. Entonces, de verdad, que estaba como, es como, te fijas, cuando tú en la vida sientes que estás yendo todo bien. Y yo me pasa que yo me preocupo como, me está saliendo demasiado bien las cosas, algo malo tiene que suceder. Entonces, viene el terremoto, y no es solo terremoto, es tsunami, y por lo menos se calcula 22 incendios. Porque dentro de la Valparaíso era la no, si vamos a hablar de tragedia y a quitar el sueño a las personas, lo hacemos bien. Entonces, porque en el fondo, una de las innovaciones que había en Valparaíso era la iluminación a gas, que es fantástico si no estás en un terreno inundable y con terremoto. Entonces, es como que aparte que usted copiar mal, como lo hacemos siempre.
The Chilean Way, que dicen, oye, ¿qué funcionaba? Y los migrantes que trajeron esa tecnología eran migrantes, entonces no tenían por qué saber que aquí era como todo tan desastroso. Y de hecho hay otra cosa en común bien interesante con el terremoto, un terremoto colonial que también empezó a ver como saqueo y estas cosas, y se aplicó la pena de muerte rápido. Entonces es el contexto que marca a nuestro almirante Gómez Carreño, que yo debo reconocer como santiaguina que fui. Cuando yo iba a hacer clase a Gómez Carreño, yo, qué simpático el barrio, así como, uy, qué buen nombre, y no tenía idea quién era Gómez Carreño, hasta que, para que ustedes vean que uno también es intelectual, escribió un artículo para esta... Sí, pues. Oye, aplauso. Sí, la profe. La profesora. Es el que vale de Gómez Carreño. Claro, entonces, no le ponga tanto color. Entonces, mira lo que dicen de Gómez Carreño. Cuando le hacen todo el obituario, encontré como la noticia, dice: el gobierno puso el mando militar de la plaza en manos del señor Gómez Carreño. La energía y fuerza de su carácter, la rapidez de sus resoluciones y la sabia elección de los medios que debían obrar, permitieron que a corto plazo se impusiera la calma. Bueno, ahí usted después lo discute, no me interrumpe. Que se impusiera la calma y que los habitantes del puerto gozaran de tranquilidad. Sí, están muy tranquilos, obviamente, después de todo esto. Solo entonces Valparaíso, en medio de su desgracia, pudo dormir tranquilo al amparo de la fuerte y consciente autoridad del gobernador. Oye, pero con esas palabras ya lo dejamos. Pero, ¿cómo era su resolución? Porque decía la rapidez de sus resoluciones. ¿Cuál era la técnica que aplicaba el señor Carreño? Claro, recuerde que todos los muertos. Yo recién me estoy enterando de la historia. Este es el Photoshop del obituario, en el fondo, de la figura de Gómez Carreño, porque obviamente estamos... es que hay que, si vamos a fallecer, que sea con glamour y siempre con un buen recuerdo. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Muy bien. Estamos hablando también, ojo, de principios de siglo, mucho antes de lo que hablábamos recién de los derechos humanos, una mentalidad bastante decimonónica, es decir, del siglo XIX, en el cual la ley marcial se aplicaba. O sea, había pena de muerte en Chile, estábamos en una república parlamentaria con grandes tensiones sociales, y entonces, solución corta y precisa, y además que él participa en la guerra civil de 1891 en el bando ganador. Entonces tenía tenía un tema con enfrentarse a los civiles. Claro, y como cierta, vamos a ponerlo bien eufemísticamente, cierta práctica en enfrentarse contra los ciudadanos. Y recordemos que también principios del siglo XX es la época de las grandes matanzas o enfrentamientos del Estado contra movimientos sociales, ¿sí? Un año después, recuerdan la famosa matanza, mal conocida por supuesto, de Santa María, entre muchas otras. Entonces, no era poco habitual que se usara esto. Para nosotros no espanta. Obviamente yo no lo estoy defendiendo, es horrible. Era como el Pinochet de la época, en el fondo. Perdón, pero como que no le gustaba algo y mataba a la gente. Pero este era sheriff, porque obviamente está autorizado. Y no tenía la vieja. Obviamente se le delega. Pero la Estamos hablando de Gómez Carreño, no se contextualice. Ya, pero es que si andaba matando a la gente, por eso estaban todos asustados, encerrados en su casa. ¿Quién iba a salir bajo ese nivel de persuasión? Fue desastroso en muchos niveles porque había mucho miedo y también, hay que decirlo, igual había cierta sensación de impunidad. Y de hecho se cuenta que habían personas, habían otras fuentes que cuentan que habían como grupos de ladrones que incluso a los cadáveres les sacaban los anillos de matrimonio. Entonces era como bien desatado, como bien apocalíptico. Estábamos hablando justamente de Gómez Carreño, este sheriff que a la antigua usanza estaba controlando todo el desorden del puerto post-terremoto. Y nos estaba contando esto de que le sacaban los anillos también a los cadáveres, así de terrible. Claro, hay relatos que en verdad como que es que hay, mira, con todo fenómeno físico también hay un fenómeno social. Entonces, en el fondo también de nuevo la misma caja Pandora que citamos. En el fondo como que siempre han habido los desconfigurados que se aprovechan de estas cosas y andan haciendo maldad. Entonces, él además que revive otra vieja práctica bastante colonial que era exhibir los cadáveres de las personas que fusilaban. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como amedrentamiento. Hay una, ¿o no? Claro. Hay una foto bien gore, no sé si Rodrigo ¿la encontraste? Esa foto como bien tétrica de... Bien gore. ¿Quién es Rodrigo? Sí, no diga eso, hay un chiste muy ordinario con eso. Ya, pues Lama. Muy ordinario. No se Oiga. Oye, la pregunta del momento. Atención.
Porque, ojo, vamos a contestar todas las inquietudes que ustedes han planteado, pero también hay algo que finalmente vamos a mostrar la foto de cómo Gómez Carreño exhibía como trofeo a los ladrones y asaltantes. Y ahí lo vamos a ver en el ensayo de la profe para generar disuasión en aquellos que querían cometer algún tipo de delito. Atención, hubo también una persona uniformada que se dice que hace poco salió en muchas redes sociales de nuestro país, que hizo unos cálculos astronómicos y predijo el terremoto de 1906 antes que Aroldo existiera. ¡Toma! ¿Cómo fue eso? ¿Es cierto o no? La profe tiene la verdad. ¿Y cuándo lo contamos? Por supuesto, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Esto se viene bueno, increíble. Pero es buenardo. Profesor y magíster de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la profe Jimena Prado. Profe Jimé, estábamos hablando de este personaje, este sheriff, Gómez Carreño, y usted nos contaba que él exhibía efectivamente los cadáveres como una forma, y lo planteaba Monty, de decir, ojo, así van a terminar si no cumplen la ley, ¿o no? Esa es la lectura que se le da. A ver, ¿la tienes? Sí, a ver, sí, la tengo, a ver. Ayúdame ahí, señor director. ¿Ahí se ve? Ahí está, abajo. Ahí está. Para el otro lado, más hacia su izquierda, profe. Al contrario. Al otro lado. Ahí. Québrese. Claro. No, pero mira. Después la subimos a redes sociales la foto. Puede ser. Sí. El detalle importante, hay un cartel que dice por ladrón. Ustedes lo buscan. Entonces, imagínate. Sí. Si fuera por eso ahora. Cállate. No, y de hecho se discute de que habrían muerto no tantas personas. Ojo con esto, no es la cantidad, es cómo mueren y el mensaje que se transmite. Y además se dice que algunos como que no era verdad. Entonces hay todo que por supuesto ya no están estas reglas por motivos evidentes, ¿no? Entonces no es que hayan sido tantos, pero el impacto en la opinión pública fue no menor. Y recuerda que de nuevo son otros códigos de otra época. Sí, entonces, para ellos era una solución ante una gran catástrofe, soluciones radicales. No las comparto, por cierto. Ahí me gustaría detenerme porque claro, estamos hablando de 114 años atrás, donde el actuar era un poco más visceral, donde claramente no habían instituciones de derechos humanos y no había quizás la conciencia social que hay hoy día, pero los problemas siguen siendo los mismos, porque hoy día también vemos que cuando hay un terremoto hay saqueos y hay muchas... Y la solución es parecida. Y entonces también uno se pregunta, a ver, si nosotros hemos evolucionado en cuanto al pensar y al reaccionar, porque efectivamente hoy día hay leyes en donde, claro, te meten preso, no te matan. La ley, como lo hablábamos hace unos programas atrás, la pena de muerte ya no existe hace varios años. Entonces... llama mucho la atención también que existan personas que mantienen un poco ese pensamiento tan del siglo pasado. Es decir, hay mucha gente que hoy día sí, yo creo que estaría muy de acuerdo en que si alguien está saqueando algo, es como ya, elimínenlo, como medida ejemplar. Ahí me quisiera detener un poco, que es como decir, los problemas siguen siendo los mismos, pero la evolución mental también de cómo abordar los conflictos es otra, pero parece que los problemas tampoco se han sabido atacar a nivel de Estado, por así decirlo, porque las cosas siguen siendo igual de lamentables cuando hablamos de delincuencia. Ahí tú tienes como disquisiciones filosóficas bien profundas en torno a la naturaleza del ser humano. ¿Qué es lo que lo corrompe? ¿Está corrompido desde antes o es la circunstancia? Entonces son como bases como antropológicas en el fondo que van guiando el actuar de las leyes. Entonces para el siglo XIX, claro, soluciones radicales, no hay derechos humanos, y Chile en ese sentido era bastante complejo cómo se resolvían los temas. O sea, eso también lo podemos vincular con lo que hablábamos la semana anterior. Pero mira, aquí es donde yo leo en la mente de Salfate y yo sé lo que va a pensar después, porque usted sabe que el encargado de la reconstrucción de Valparaíso, yo ya sé lo que tú vas a decir, Salfate, es Pedro Montt. De hecho, de ahí viene el nombre de la avenida Pedro Montt. Ahí viene el nombre del plan de Valparaíso. Pero fíjate tú que él también es responsable de la matanza de Santa María, pero después de arreglar a todo Chile, pero embellecerlo, dejarlo, pero impecable, él va a hacerse un tratamiento a Alemania y muere.
y muere entonces antes de terminar su mandato y de cortar cualquier cinta y recibir a cualquier embajador. Y vuelve a Chile. Y entonces designan al sucesor, al vicepresidente Elías Fernández Albano, y adivina qué le pasa al presidente, el vicepresidente delegado. ¿Qué cosa? Se muere, de hecho. ¡No! La esposa, pero ¿cómo tan malo la esposa le había... Es que ahí uno dice, por eso yo, salpate allá, karma y cosas, otros decimos, uno cosecha lo que siembra, etcétera. Karma instantáneo, sí. Pero otros decimos, es que no le hizo caso a la señora, porque la señora le dijo, mira, están en el funeral en la catedral, porque de hecho esos mismos embajadores que habían llegado para el centenario, tienen que ir a un funeral. Qué pésima recepción. Entonces Fernández Albano no le hace caso a la señora, no se abriga y le da, pero una neumonía fulminante, y entonces un tercer presidente que lo cuidaban así, el que celebra el centenario y que muestra Valparaíso reconstruido, como el ganador. Así como interesante la Qué situación. Bien me quedó. Y en el fondo el que se lleva todo porque, profe, o sea, podríamos decir que de ese periodo del terremoto en adelante, Valparaíso está construido sobre los cadáveres de algunos civiles y sus mandatarios. O sea, es una tumba al aire libre. O sea, si uno quisiera verlo así poéticamente. Técnicamente sería como semisubterráneo, porque en el fondo, de hecho, hay varios escombros que se usan para ganarle terreno al mar. Y ahí viene como el pase gol a Viña del Mar, porque mucha de la aristocracia se va a Viña del Mar, que era una ciudad, todo lo contrario de lo que usted conoce, muy fea, porque era una ciudad industrial. Entonces, ahí viene José Francisco Vergara y el tema del tren. Es como, no, estamos chatos del paraíso, nos queremos puro arrancar, y se van a Viña del Mar, y otros van hacia los cerros. Un poco, tengo una amiga que escribió una tesis muy interesante sobre cómo el porteño le va generando identidad a esta tragedia, porque ya no había un incendio. Este fue además con tsunami. No nos olvidemos. Entonces, sí, hay un tema bien tsunami, potente en esto. Ya, a ver, profe. Ya, escúcheme, es que esto yo, por favor, así, pero contésteme con toda la verdad. Pero esto es un tema que usted supondrá le interesa mucho, entonces yo necesito saber cuánto hay de verdad y de mentira en lo siguiente. Se supone que hubo un caballero, que es un capitán de corbeta llamado Arturo Middleton, que habría, a través de unos cálculos, a través de las mancias que él seguía, así como una mezcla entre astrología y cálculos matemáticos, habría predicho el terremoto de 1906, y que luego se genera toda una leyenda por una carta que sí efectivamente se publica en el Mercurio de Valparaíso el 6 de agosto, o sea, 10 días antes, por favor. O sea, mira, estamos viendo esa carta. ¿Cómo? De hecho, incluso él muestra la manera en donde hace un diagrama con los astros y dice, todo parece indicar que ya lo vamos a leer, pero que parece que la oposición de los astros están generando un punto de cocción ahí, donde cae dentro de todo el planeta la ciudad de Valparaíso. Ya vamos a ir a ver así de centro esa gráfica, pero más o menos, ¿quién es este caballero para entender? Porque a ver, un adelantito nomás con esto. Así como, ¿quién es este señor? ¿De dónde salió? Eres tú a principios del siglo XX. Confiésalo, que viajaste en el tiempo. Mi reencarnación, bueno. No lo descarté, ¿no? Yo no lo descartaría. Yo tampoco lo descartaría. Hay mucho que saber quién es y quién lo afeitaba, porque el bigote... Tenía más cabello, parece. Podemos discutir eso. De todas maneras. Podemos discutir. Es una hipótesis que podemos analizar la posterior, o que era un estudioso de la meteorología y climatología. Puede ser. Por ahí va la cosa. Ya, pero esto es, profe, se acerca más a la mitología, a estos mismos cuentos que usted decía que de boca en boca iban creciendo de alguna forma en Valparaíso, o hay ciencia cierta, una especie de prueba que uno pueda decir, oye, es real y lo predijo este terremoto. Ya, profe, no. Es que, ¿sabe qué? Yo quiero hacer un tema con esto. Entonces yo necesito que usted me dé la luz verde de cuánto hay de mito
así, porque esto es algo fundacional claramente, o cuánto hay de verdad. Porque a la vuelta, atención, vamos a estar hablando de este capitán, el señor Arturo Middleton, que con pruebas al parecer de publicaciones días antes del terremoto a través del diario El Mercurio Valparaíso, él habría explicado que inevitablemente iba a suceder una catástrofe en Valparaíso. Incluso por primera vez en la televisión vamos a mostrar en la metodología de cálculo astronómico y cómo se llamaba su ciencia para llegar a determinar el terremoto terrible de 1906. La profesora está preparando, afilando los cuchillos, me va a decir si esto es cierto o no. Todo esto a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Se viene lo mejor porque... ¡Toma! La maestra, ¿cómo dicen? ¿Mito o realidad? O mezcla. A ver, ambas dos, pues, ¿qué quiere que le diga? Porque la carta está, si está publicada en el Mercurio, entonces de que el hombre la escribió. Ahora, voy a hablar racionalista, voy a sacar el historiador profesional que llevo adentro. Ok. El mundo, según profecías, se ha acabado más de 200 veces. Entonces, no me preguntes con la ciencia detrás de eso. ¿Ya? Entonces puede ser, y no tengo el sinónimo adecuado para esta situación, de que justo tuvo su exitazo, ¿no? Porque o tenía muy buenos contactos que yo ahí no tengo acceso, sino que podemos leer la carta y le avisaron, ¿no? Pero ojo con esto, en la época que estamos hablando no era poco usual de que esta mezcla entre ciencia, comillas, objetiva y subjetiva existieran, pero él le apuntó, pues hay que decirlo, o sea, la publicación existe, él lo planteó, se publicó en el Mercurio, el periódico de circulación local, y sucedió que, ahora, esto no es tan poco usual, porque acuérdate que para el 2010, después así como que todos sabían de que hubo una publicación en un journal de geografía, entonces no es que el terremoto siempre te sorprenda tan mal preparado, ¿te fijas? Ahora, esa ciencia es distinta de la otra y uno dice, uy, qué místico, pero la geografía y la geología tienen un desarrollo bastante certero, entonces sí podemos darle cierta razón, como la misma razón que tuvieron los científicos que publicaron en este journal de que se había acumulado energía y etcétera, etcétera, el 2010. Exacto. Pero, ¿y qué decía la carta? Ahí está la carta, ¿o no? Sí, maestro, pero cortito, se lo digo. La carta no es una gran cosa. Dice: Armada Nacional, pronóstico sobre fenómenos atmosféricos. La sección de meteorología de la Dirección del Territorio Marítimo ha pronosticado fenómenos atmosféricos y sísmicos para el día 16 del presente mes. Basada, mira, con fecha y todo, basada en las siguientes observaciones. Esta es la carta de Middleton. El día fijado, 16 del presente, habrá conjunción de Neptuno con la Luna y máxima declinación norte de esta. O sea, a causa de estas situaciones de los astros, la circunferencia del círculo peligroso pasa por Valparaíso y el punto crítico formado con el sol cae sobre las inmediaciones del puerto. Ya es preciso, mira. ¿Y con cómo lo sacó? Con esos cálculos. No, ese círculo que está abajo, eso es Valparaíso y le pegó medio. Y después de esto, ¿por qué no hizo más predicciones? Porque ahí se retiró como un campeón, po. Ahí se retiró. No, y gracias a eso también gracias a eso también se hizo el servicio hidrográfico oceanográfico de la Armada. En el fondo él fue un precursor de esta situación. Sí, gracias a él. Es que era como el pronóstico del tiempo, igual que Sutton, que en el pronóstico del tiempo te anuncian un terremoto. Pero bueno. Sí, claro. Sí. Y era como medio también así como, si eres Piscis, no salgas, así como también, ¿no? Pero, exacto. Pero como medio sí o no. Pero ahí estamos. Claro, y ahora sabemos que hay boyas que están midiendo la actividad de las placas tectónicas. O sea, pues si eres estudioso, pues no podías no saberlo. Perfecto. Oye, Salpate, Monty Lama, les propongo algo, profe, también. A ver. Hagamos después un capítulo especial de este marino para saber efectivamente de la predicción. Un capítulo dedicado. Así como los mesticismos. La logia Bernardo Higgins. Si era espiritista y hablaba con su hija. Listo. Toma. Todo eso. Porfa.
Profe Jimena, muy agradecido de su presencia en Así Somos, de verdad, muchas gracias. Qué bueno saber que los estudiantes tienen profes así, entretenidos, que hablan con la verdad. Atención, por estos motivos que historia no hay que sacar ni bajar las horas de los colegios. Muchas gracias. La profe Jimena, ojalá la próxima semana. Gracias Monty, gracias Lama, gracias al Pate, gracias al público. Gracias a todos. Mañana para la previa del fin de semana en Así Somos.